Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Y el día de hoy, obviamente como todos los martes con mi hermana Liz Domínguez, nos acompaña una bruja mayor, una de las brujas más brujas que puede haber en este plano. Ay, sí, te voy a echar muchas porras, mijo. Pero sí, la verdad que siempre me has impactado y cada vez me impactas más y sobre todo me acabas impactando, seguramente va a ser uno de esos casos que digamos, wow, ¿no? La verdad es un honor tenerte aquí y todo lo que nos puedes compartir de tu sabiduría en este tema que es intuición y clarividencia. Pero primero, Milis, ¿cómo ves? Me encanta y estoy muy emocionada. Hola, mi Gaby, hola a todos los que nos escuchan una vez más. Es un placer estar aquí. Y pues con esta invitadaza de honor que yo también conocí con el programa de Siete Mentes, que también participamos las tres juntas, pero aquí vamos a ahondar en temas literalmente de magia, de conexión, de intuición, clarividencia y cosas que a veces suenan como muy aéreas, pero la verdad es que todos tenemos este poder, ¿no? Y podemos reforzarlo y pues sacarlo de nosotros. Así que aquí tenemos a una experta. Es un honor, Carola Guzmán. ¡Aplausos! Gracias por invitarme, gracias Liz, gracias Gaby, gracias por invitarme a Universe, que está padrísimo su programa. Y no, todo lo que dijeron es mentira. No, gracias. Pues aquí estoy para lo que quieran preguntarme de clarividencia y de intuición. Buenísimo. Pues más allá de eso, de ese tema, yo quisiera preguntarte un poquito, cuéntanos a qué te dedicas, cómo fue tu camino para llegar a dedicarte ahorita a lo que haces, que sé que son diferentes temas, pero a grosso modo, ¿quién eres, cuál es tu historia y cómo llegas hoy a ser una experta para nosotros, si lo eres, para hablar de intuición y clarividencia? Pues bueno, un poquito así como de mi historia y de cómo llegué ahora a donde estoy es a los 14 años falleció mi papá y fue como un momento en el que sí o sí me tuve que acercar al desarrollo espiritual porque estaba prácticamente en el hoyo, era como mi consentido, ¿no? Entonces, yo era su consentida, entonces literal éramos súper unidos. Y a raíz de esa pérdida tan fuerte fue que pues, me empecé a acercar a este tema y un tío mío nos dijo, a ver, como que en parte de la familia de mi papá son como muy yogis y son como súper de reiki, de yoga, de ¿no? Y nos dijo, vénganse a tomar clases de yoga kundalini. Y entonces yo a los 14 años tomé mi primera clase de yoga kundalini, me empezó a gustar mucho. Me acuerdo que me quedaba dormida en la hora del Shavasana, y decía, ¿qué es esto? Y me quedaba, bueno, o sea, me tenían que despertar la maestra para decirme, o sea, ya, te tienes que salir del salón, ¿no? Ya viene la otra clase. Y ahí fue cuando realmente me empecé como a involucrar un poquito más, aunque desde antes mi papá siempre estuvo muy metido en todo el misticismo, o sea, le encantaba todo lo que era la civilización maya y todo lo que es, pues todo el misticismo de los mayas, ¿no? Entonces nos contaba mucho la historia de los mayas, por qué desaparecieron, etcétera. Tenía una astróloga y siempre nos hacía nuestras cartas astrales desde chiquitas, y era como su mano derecha. Entonces siempre estuvimos como escuchando todo el tiempo astrología, temas como de los mayas, de los egipcios, la yoga, el reiki, y pues, siempre estuvo como que desde chica esa información en mí. Cuando fallece mi papá, en ese momento, pues mi tío como que nos empezó a llevar a este rollo y nos metimos a una formación de desarrollo humano. Y yo empecé como a los 17 más o menos esta formación. Eran bastantes años, tomarla por ahí como 3 años tomaba hacerla. Eh, era como una vez a la semana, tomar clases bastante largas, ¿no? Y yo en ese momento vivía lejísimo, entonces decía, no me importa, me encantaba, me fascinaba. Era desarrollo humano con metafísica. Antes no era tan sonado, o sea, estoy hablando de hace pues, un chorro de años, ¿no? Entonces a mis 17, pues la gente te veía como loco si tú les hablabas de metafísica, o sea, realmente no era como ahora.
Y ahí me empecé pues a estudiar, a leer muchos libros, a acercarme a los libros, a acercarme a maestros, a estudiar otras, también como que salió mucho lo que es el healing en ese momento, ¿no? Técnicas de sanación, Reiki, Theta Healing, entre, bueno, muchas cosas, ¿no? Que estudiaba, que si flores de Bach, que si no sé qué, o sea, yo me metía a todo. Me acuerdo que iba mucho con Tania Karam hace muchos años a sus conferencias, a René May, o sea, esto era, no sé, hace 15 años, o sea, yo creo, o más. Y y era muy padre, era muy, o sea, me encantaba, pero yo seguía como tomándolo de manera personal, no lo aplicaba yo, ¿no? O sea, no lo compartía ni nada, era más bien como para hacer healing de mí. Y después hubo un momento, como que un quiebre muy fuerte en mi vida. Tuve una relación muy larga y cuando corté con esta relación, para mí fue muy doloroso lo que viví en esa relación y al mismo tiempo yo al año dije, no me está gustando esto que estoy haciendo en mi oficina, o sea, siempre en mi cabeza era desear ser CEO de una empresa, o sea, esa era como mi meta, ¿no? O sea, de alguna empresa muy cañona en México. Y entré a una empresa y logré una dirección de servicios padrísimo y me encantó, pero cuando estaba ya en alta dirección, me empecé como a desanimar, o sea, decía, ¿es esto lo que quería? O sea, estar todo el día en la oficina de 7 de la mañana a salía 11 de la noche, no tenía más trabajo de lo que antes tenía, más responsabilidades, no me hacía sentido, o sea, ya me estaba aburriendo y el tema no era ese, sino que mi cuerpo físico sí empezó a entrar en catarsis. Y llegó un día en el que me fui al baño y me desmayé, o sea, caí, ¡pum! Y yo, o sea, como que dije, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que llevaba 2 días casi sin tomar agua, comiendo comida del Oxxo, tomando café americano para poder despertarme y estar en la oficina con un estrés brutal, ¿no? De todo lo que tenía que hacer con pues, un trabajo muy estresante. Entonces dije, algo tengo que hacer, esto está fatal, o sea, estoy destruyendo mi cuerpo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, tengo que poner todas estas herramientas que estoy estudiando pues en práctica. Y me metí a buscar retiros, yo estaba buscando irme a la India, pero no encontraba nada, no tenía mucha información y no se me hacía como estar muy segura en la India sola, sin una recomendación. Y de la nada me apareció una casa de retiros de budismo en Escocia, un monasterio. Y no sé, fue algo que dije, aquí es. Entonces mandé mi solicitud, dije, voy a ir de voluntariado y pues ya compré mi vuelo y me fui un mes, ¿no? Ni le avisé a mi jefe, le dije a mi jefe, me voy un mes, ¿te gusta o no? O sea, te estoy avisando, si no te gusta, córreme. Me dijo, no, está bien, no pasa nada, cuando regreses, dejas a alguien en tu lugar y listo. Y yo, ok, me fui y me di cuenta que no, lo mío no es la oficina, lo mío es el camino espiritual ahorita, en este momento, es profundizar en mí, me encantó, me fascinó, fue uno de los primeros contactos que tuve con el budismo, fue algo increíble, fue de mis primeros viajes sola, el primer viaje que hice sola, sin nadie, ¿no? Y era llegar a un monasterio que estaba adentro de o sea, era una isla, adentro de una isla que está en Escocia. Entonces era como todo un reto de llegar ahí. Yo me acuerdo que antes de ir, o sea, me daban náuseas del miedo, o sea, ¿cómo? Ya sabes, pero lo tenía que hacer, yo sabía que tenía que hacerlo y que saber que tenía que pasar ese miedo. Cuando regresé, yo estaba pensando en ya renunciar a mi trabajo, o sea, desde mucho tiempo, ¿no? Pero en ese momento dije, voy a renunciar. Antes de septiembre voy a renunciar, o sea, de mi cumpleaños. Dije, yo no paso mi cumpleaños aquí, mi broma, tomo la energía de mi cumpleaños en una oficina. Y y ya cuando como que yo ya llegaba tarde, porque la verdad, sí, como que me explotaban, o sea, y ya era de que no, ya, yo llego a las 10 de la mañana porque ese día, un día De antes, las había ocho. salido a las 11 de la noche, ya sabes, y ahí sí no les importaba. Entonces yo llegaba a 10, no sé qué, así como que una semana andaba de mal portada,
y justo se fue mi jefe, que era mi mancuerna, el director general era mi mancuerna y me protegía mucho y como a los 15 días me dicen, ya, te vamos a dar de baja, o sea, como que me corrieron, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ya sabes, o sea, todo lo he hecho bien. No, porque has estado llegando muy tarde, ¿no? Y era una excusa, o sea, la verdad es que estaban haciendo recorte, no me llevaba muy bien en ese momento con el jefe nuevo que me habían puesto, yo ya lo odiaba, entonces, órale, va. Y justo allí yo me iba a vivir sola en ese momento, y dije, ¿ahora cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer ya sin trabajo? ¿Qué edad Es tenías por ahí? ¿Cuál era el cumpleaños? como 25, 26 más o menos. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo trabajo ahora? Pero yo ya hacía en paralelo, también por eso andaba me aportaba, porque me salía temprano de la oficina para dar sesiones de registros akáshicos. Y estaba mi consultorio ahí mismo, o sea, o sea, todo sincronizado, o sea, bajaba un piso del edificio ahí por Bosques y mi consultorio estaba allí, en el mismo edificio, en el otro piso. Yo no puedo creer, o sea, y ya ahí daba sesiones, no sé qué, y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y me acuerdo que en ese momento la maestra que tenía, yo le decía, es que ¿cómo voy a vivir de sesiones? O sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Me decía, ¿por qué no? Entonces empecé a hacer mucho trabajo de reprogramación y cuando me corrió, pues no me quedé de otra. O sea, tenía que vivir de eso, ¿sabes? Y fue muy interesante porque hablando como de clarividencia y de intuición, ahí yo sí confié mucho, o sea, conecté mucho con mi confianza y mi mamá dice, no, pues si quieres, quédate en la casa, no pasa nada, ya no te vayas a vivir sola. Yo, no, justo me tengo que ir a vivir sola. O sea, esta es justo la razón. O sea, si me esté temblando el cuerpo, tengo que salir. Y cuando salí, ahí es cuando reprogramé, reseteé toda mi información y me di cuenta que sí podía hacer esto, ¿no? O sea, dedicarme a esto. Y el dinero me entró no por sesiones ese mes, pero X es una historia muy larga, pero me llevó un dinero, bastante dinero como para estar un año, como que pagando mi renta. Y ya, o sea, y ahí empecé a dar como ya mucho más formal las sesiones y dedicarme de lleno a esto. Hoy en día lo que doy son formaciones de meditación, es donde ya es mucho más formal. Yo soy instructora de budismo tibetano y me certifiqué en una escuela de estudios superiores de budismo, que son muchos años, ¿no? O sea, yo apenas voy en el tercer año, son 7 años de estudios para un primer bloque, ¿no? Porque son de miles de años. Pero entonces lo que me gusta ahora, lo que hago ahora es compartir un poco de estas enseñanzas, que es al final está relacionado con la intuición y la clarividencia, es decir, llegar a pasar esta mente táctil, esta mente conceptual y llegar a esta mente trascendental, que es el acceso a la verdadera intuición, ¿no? A esta mente intuitiva. Y así fue un poquito, Liz, así, y Gaby, así ha sido un poquito como mi historia. Es parte, es Sí, parte del show, oigan. es parte del show. Es como la entrada triunfal, ya sabes, y así fue como llegué y ¡pum! Qué Así es joya. como habla todo. Oye, una vez que estábamos grabando, ¿te acuerdas, mi Ajá. cara, que grabamos en octubre el año pasado, en Halloween? Y ¿Qué estábamos pasó? haciendo no sé qué de brujas y de repente dije no sé qué cosa y se apagó la luz. Sí, sí, el Me nuestro. acordé un poco de eso. Sí. No, La sí. verdad que ahorita que nos expliques también qué es la clarividencia para ti, para quienes no sepan el término y cómo lo conectas con la intuición, pero a mí me encanta que tus aportaciones, o sea, cuando ya estamos explorando y el tema está súper denso, de repente llega Cari y dice, no, y todos, no, o sea, como que tu aportación llega a, a sembrar muchas cosas. O sea que me gusta mucho explorar varios puntos de vista y eso desde chica, o sea, he sido como un ratón de biblioteca y veo la versión, o sea, exploro las dos versiones, ¿no? Para llegar como a algo que me hace más sentido. Y la verdad es que sí, o sea, o sea, al final la información toda es verdad, ¿no? O sea, pero hay algo que es como más, hace más sentido, nos ayuda más a así liberarnos pues, de mucha programación. Por eso a veces como que hay cosas que digo, no,
Eso no, eso, pero es mi aportación, ya sabes, o sea, es mi punto de vista. Entonces, pues que mi punto de vista de la clarividencia ahorita se los voy a exponer y al que no le haga sentido, pues no pasa nada. La clarividencia, como que le escuchamos como, es una bruja, ¿no? Esas brujas de, ¿cómo se llaman estas de, no sé, Tequemaque, ya, no me sabía el nombre de esas, o sea, casi con plantas y cuarzos, ¿no? Y realmente no es así, o sea, algunas sí, pero lo que significa es, clarividencia es tener una clara visión, punto, no hay más, ¿no? O sea, tener claridad. Pero para llegar a esa claridad, a desarrollar realmente la claridad, se requiere de una mente calmada, ¿no? Que es la primera base de la meditación, ¿no? De lo que es el camino del desarrollo espiritual. Entonces requerimos calmar la mente, aquietar la mente, empezando por el cuerpo físico, después por el speech interno, hasta que accedas al espacio de tu mente, ¿no? A la base, a la mente neutral o la naturaleza de nuestra mente o la mente primaria. Y cuando accedes a la mente primaria, accedes a tu mente intuitiva, que es libre de conceptos, es libre de formas, es libre de todo lo que conocemos, pero tiene el todo, ¿sabes? O sea, es como este espacio de vacuidad, pero no es que esté vacío, es que está lleno de todo, menos de conceptos, menos de formas. Y eso es realmente lo que se busca en el desarrollo en el desarrollo intuitivo, en el desarrollo espiritual, o cuando desarrollamos la clarividencia, es decir, tener una mente clara, desarrollar la claridad, y eso es a lo que llaman luz, ¿no? Tener esta lucidez en nuestra mente. Entonces, eso es como, pues, en pocas palabras, lo que para mí es clarividencia, ¿no? Es tener una mente lúcida, una mente realmente despierta, que esté no caminando, ¿no? El 99.9% de nuestra vida estamos caminando con nuestro karma antiguo, o sea, nunca estamos eligiendo, nunca estamos completamente en automático, en una programación, y para lograr este espacio en el que sí medio que tenemos libertad, requerimos de esta mente clara, de esta mente lúcida, de esta mente que trasciende, ¿no? Y entonces sí, abrimos espaciosidad y la intuición empieza a llegar a nuestra vida. Y esta intuición es como un espacio, ¿no? Como si fuera un espacio de una gran madre que nos abraza, en donde no hay esta información, pero cuando llega a la mente, ¿no? Al campo de la mente, se empieza a traducir, ahora sí, en conceptos, en formas, ta, 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 ta. Y entonces cuando decimos, me está llegando esta información, ¿no? Pero antes, pues, era data, ¿no? Por allí o nada. Y ya después como que empieza a tomar forma, ¿no? En la mente. Pero algo que escucho mucho, por ejemplo, como de sigue tu intuición o sigue tu clarividencia, que va con esto y quiero hacer como énfasis a esta información, es porque la intuición está muy lejana de sentir como dolorcito en la panza, ¿no? Cuando dicen, ay, tengo mariposas en la panza, es que es por aquí. Pero justo no, ¿no? O sea, justamente no, justamente ahí se están despertando en las emociones, ¿no? Es decir, el cerebro empieza a hacer estas sinapsis, baja, ¿no? Toda la química cerebral, los neurotransmisores, y se somatizan en el cuerpo y empiezas a tener estas sensaciones, estos amplificadores en el cuerpo, y estas sensaciones no son la intuición, ¿no? Es el resultado de la sinapsis que hizo tu mente, el proceso mental, ¿no? El proceso cognitivo, eso es lo que está haciendo tu cuerpo. Entonces, cuando trabajamos en el desarrollo intuitivo, es bien importante saber leer, detectar cuándo estas sensaciones son emociones, cuándo son procesos cognitivos, cuándo es la mente la que está hablando y cuándo es la mente intuitiva. Y eso es lo más interesante, porque hoy en día lo que las personas más anhelan es ser más intuitivos, es ser más clarividentes, ¿no? Es decir, que pues, para que podamos
tomar o discernir en conciencia, que ese es realmente el objetivo, y pues no cagarla, ¿no? O sea, caminar y hacer menos, voy a hablar, no sé si se puede decir groserías, ¿no? Pero pues sí, hacer menos tonterías, ¿no? Oye, Entonces, Caro, dime. perdón. Tengo una pregunta. Justo ahorita que hablabas de esta parte de lo que es la intuición, o sea, creo que también es importante, y lo pongo sobre la mesa, que a veces no es tan difícil, o sea, porque luego pueden pensar las personas, o me ha llegado a mí gente que es, no, es que está cañón ser intuitivo, clarividente, o sea, la verdad es que luego es tanto ruido y programaciones que te opacan o que lo hacen parecer más difícil de lo que es. O sea, creo que al escucharte y hablar justo del vacío y del todo, también regresar a tu esencia es que si naciste intuitivo o intuitiva, o sea, eres libre y o sea, tienes la claridad desde el principio, ¿me explico? Entonces, es justo poder quitar toda esta programación pero la verdad es que es simple. O sea, para mí, o sea, y te lo pregunto, porque también hablas de la diferencia entre la parte de las emociones, de las sensaciones, y también una pregunta que te hago es, ¿y qué dirías de las corazonadas o de eso que no puedes explicar? ¿Cómo lo explica el budismo todo lo que tú has aprendido para discernir qué sí es y qué no es? Entonces, las dudas. voy a responder la más rápida y luego Sí. me sigo un poquito la más larga. Eso que dijiste me encantó porque justo es lo que yo estaba explicando, ¿no? Esa corazonaje no la sabes explicar. No la sabes explicar porque no la puedes poner en formas ni en conceptos, punto. Eso es la intuición. Eso es la vacuidad, eso que no puedes explicar, ¿no? Los maestros dicen que cuando tú puedes explicar una experiencia en tu meditación, entonces no estabas meditando, ¿vale? Entonces, eso que no puedes explicar es justamente la mente intuitiva. No hay forma de explicarlo, ¿vale? No se puede poner en palabras, en sensaciones, en conceptos, en sujetos, en forma, ¿no? No lo puedes manifestar, ni siquiera darle un proceso en la mente. Entonces, cuando no puede la mente operar, es la mente intuitiva. ¿Hace sentido? Entonces ahí sabes que ahí es. Sobre todo cuando es un espacio de calma, ahí está trabajando la mente intuitiva. Cuando hay un momento de agitación, es una mente, o agitación sería, es una mente que está, es la mente conceptual o es la mente táctil, la mente sensorial, ¿no? O sea, son los 6 sentidos perceptuales. Entonces, que el sexto es la mente. Entonces, cuando hay algo, sí, que puedes describir, que puedes sentir, pues justamente está operando otra mente, ¿no? Entonces, es un poquito eso. Y respondiendo a la otra, entonces, para los que nos están escuchando, esto es mucho más fácil. Si hay algo que es una elección que te está dando paz y no una emoción, ni positiva ni negativa, ¿vale? Es tu intuición. La intuición es un espacio en donde estás como en un punto cero, en el punto medio. Si hay demasiada excitación, es tus emociones. Si hay demasiada dolor en la panza por miedo, es tu miedo, ¿vale? Entonces, la intuición está en el punto de equilibrio, en donde es calma, ¿sí? Es por allí porque me siento en calma, ¿vale? Me siento en paz. Entonces, es una manera en la que pueden, ¿no? Lo que nos están escuchando, como aprender a discernir un poquito más fácil. Y la otra, sí, o sea, sí, no, es como que yo lo que diría es, si es algo fácil en el sentido de que no hay que escalar un Everest, no hay que comprar 10,000 cosas, no hay que, no necesitas dinero, no necesitas las mejores amistades, no necesitas nada. En ese sentido es fácil, ¿no? Pero sí se requiere de sentarte a meditar, ¿vale? Que ese sería como una herramienta. Se requiere de mucha paciencia, se requiere de constancia, de esfuerzo,
de dedicación, de disciplina. Si realmente quieres desarrollar tu mente intuitiva y tener un desarrollo espiritual y tener más clara tu mente o clarividencia, es decir, purificar tu mente de la toxicidad, se requiere de disciplina, de entrenamiento mental y de paciencia, de sentarte a meditar, de sentarte a observarte, de sentar a observar tus elecciones o de lo que quieres elegir. Si no, entras en el automático de saber qué es lo que me está intoxicando mi cuerpo, qué le estoy metiendo a mi cuerpo que también bloquea toda esta información, ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Y no solo lo que comemos, lo que tomamos, sino las personas que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que habla nuestra mente, todo eso son interruptores que hacen más complejo la clarividencia. Entonces, si nosotros hacemos como un detox, Potencializadores, ¿no, mi Caro? exacto, O sea, sí, porque si te llevas con gente que te total. ¿Te suma o que te drena? Sí, sí, sí. Sí, y sí, y también y no, ¿no? Porque te pueden potenciar, pero también te pueden espejear los que son justamente alguien que dices, ah, esta persona me caga, me choca porque es un, no sé, negativo, lo que sea. Esa persona que está enfrente de ti eres tú. Entonces, justo allí es la mejor oportunidad. Cuando alguien te caga, es la mejor oportunidad para verla, porque ahí es donde vas a resetearte. Sí tienes humildad, que es lo más importante en el desarrollo espiritual, tener mucha humildad, ¿no? Yo lo hago siempre, o sea, si estoy en una plática y esto me caga, no sé qué, puedo hablar lo que sea, pero ya después en mi casa medito y digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me está cayendo mal esta persona? ¿No? ¿Por qué esta situación no la estoy soportando? Si eres capaz de abrirte y verte en esa persona, allí es cuando destruyes esos programas. Entonces, tan importante tener, sí, los potencializadores como también, pues sí, estos a veces si estás consciente, ¿no? Si no estás consciente, pues te van a llevar, ¿no? O sea, va a ser más difícil. Entonces, sí, la clarividencia yo en los talleres que doy, lo más importante, el primer paso es la purificación, ¿no? O sea, la fase que hacemos purificación, tanto del cuerpo físico como del cuerpo energético, como del cuerpo mental. Y eso es lo más importante. Y ya de ahí viene el entrenamiento mental, ¿no? Para acceder a esta mente. Pero sí, o sea, es algo fácil porque pues sentarte en flor de medio loto y cerrar los ojitos no es gran cosa, realmente no es gran cosa. El tema es que hacer espacio o hacer este tiempo en nuestra vida, ahí es cuando es el tema, ¿no? Entonces requerimos mucha fuerza de voluntad, mucha, estar muy motivados, ¿no? Lo que llamamos el entusiasmo, una de las paramitas que se ve en el budismo es el entusiasmo, lo más importante, la disciplina y sobre todo, la última, que es la ideal, es acercarte a la muerte. Esa es la más importante. Cuando te acercas a la muerte, te sientas a meditar, ¿no? Cuando sabes que tal vez mañana me muera, entonces, ¿por qué no te estás sentando a tener más calma mental? Entonces, en el budismo, una de las pilares más importantes es hacer muy consciente la muerte para realmente empezar a desarrollarte, ¿no? Entonces, este es un poquito, pero sí, estoy de acuerdo, es algo fácil, pero se requiere de De práctica, disciplina y de 100%. práctica. Y sí, y justo por lo que lo mencioné, es porque el punto es justo recordar que ya nacimos con estas cosas, ya sabes, somos intuitivos. ¿Quién no ha dicho, ay, sabía que era por acá o no? Y ese es, o sea, tú misma en tu historia, no sé por qué me fui hacia quién sabe qué fregados, pero ahí era, ya sabes, es un sí certero. Total. Y creo que ese es parte de lo que también me nace compartir, que muchas veces suenan conceptos como para los brujos o como, y no, o sea, tú puedes No, desarrollarlo, ¿no? Con disciplina, con práctica, con las herramientas que a ti te resuenen, porque será tu intuición que total. te guíe, ¿no? Pero sí lo tienes. Entonces también, Sí, todos lo tienen. exacto, Todos tienen el potencial, ¿no? Eso es como algo que siempre comparto. Tú tienes ese potencial dentro de ti, ¿no?
y es como anímate a que tienes ese potencial, o sea, tienes muchísimo potencial. Y no es un potencial que requiera de los fenómenos externos, es un potencial que ya está innato, ¿no? Nada más es cómo lo descubro. Y si me voy sentando, si me voy sentando, ¿no? Primero 5 minutitos, luego 6, luego 7, ¿no? Después de 2 meses me siento 10 minutos, después de 9 meses me siento 12 minutos, ¿no? Porque tiene que ser muy orgánico el proceso. Después de un año me siento 15 minutos enteros, ¿no? Nada de que, ay, yo medito media hora y 40 y 1 hora y te vas a quemar. O sea, no te va a gustar, no te va a gustar y lo único que va a pasar es que vas a salir huyendo, ¿no? Entonces, poco a poco, los procesos tienen que ser muy orgánicos. Y digo, ustedes dos son muy clarividentes también, ¿no? Y no es de un día a otro, o sea, es algo que se va puliendo, ¿no? Es como un diamante, se va puliendo y se va puliendo y cada vez es más claro tu canal, cada vez hay más clarividencia, cada vez tienes tu visión más clara y tu visión más clara y te vas dando cuenta de que es muy fácil, ¿no? O sea, pero es disciplina, ¿no? Y mucha fuerza de voluntad. Yo estoy complementando un poquito con todo lo que se ha platicado. Una forma de verlo, me gustó mucho cuando tuvimos a David Kenneth, ¿no? Cuando nos hablaba del canto. Sí, O sea, sí. porque la fuente ya está irradiando, ¿no? La fuente ya está depositando toda esa energía, todo ese potencial, toda esa sabiduría en nosotros, nada más que nos tenemos que quitar del camino, o sea, es como move out para que puedas, ¿no? Ser recipiente a toda esa energía y mover, como les dije, soplar las nubes, porque a veces también, digo, la herramienta de la meditación, que yo creo que también, y una de las preguntas que te quería hacer, Caro, dentro de mi comentario, es si es un tema de tiempo de calidad, porque a veces una meditación de 5 minutos súper profunda te da más de 40 o 1 hora que estés papaloteando y pensando en el mortal del cangrejo. Pero al final, pues vamos liberando todo lo que no somos, ¿no? Y también en el encuentro con el otro, cuando hay una catarsis, o sea, yo creo que también una forma en la que yo he desarrollado clarividencia es estar en proceso continuo a través del otro, porque hay una Total. catarsis que se van liberando cosas, ¿no? Y cada vez he podido alcanzar una mayor conexión por la misma naturaleza del servicio o de la profesión en la que yo estoy y que nosotras estamos. Entonces, yo sí quisiera hacerte esa pregunta, si es un tiempo de la meditación, y concuerdo con todo que la disciplina y lo progresivo, pero si es algo de calidad o de cantidad, idealmente de ambas, pero... Sí, cuando somos principiantes en la meditación, requerimos, y siempre, ¿no? O sea, más calidad que cantidad. Porque esto lo explico mucho en la formación, la mente es como una tacita de porcelana, ¿no? Imagínate que tú vas y compras una tacita y te fuiste a los Himalayas, escalaste, llegaste a una chocita, te encontraste un maestro que te dijeron que lleva ahí toda la vida y entonces te regala una tacita de porcelana y la vas cuidando por todos lados, así, híjole, te echas 3 meses de viaje y mi tacita de porcelana, mi tacita de porcelana y la vas cuidando y la vas cuidando y la tienes aquí. Y llegas a tu casa y la pones ahí, no sé, junto a tu cocina y ya, la sueltas, ¿no? Pasa el gato y chun, la rompe en un segundo, ¿no? Y así es la mente, ¿no? O sea, es como la cuidaste todo el tiempo y en un descuido se te rompió. La mente es sumamente frágil, sumamente frágil. Entonces, en un momento en el que empieza y es muy inflexible al principio, ¿no? Como principiante, como meditadores principiantes. Entonces, requieres no estresarla, ¿sí? Normalmente las meditaciones al principio requieren ser muy intensas o en bloques muy intensos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos hacer ¿cómo se llama? Lapsos, como lapsos, por así decirlo, en donde son 3 minutos intensos de meditación de concentración, en donde hacemos a lo mejor una anapanasati, pura respiración profunda, ¿no? Enfoque en la respiración, y 1 minuto
donde lo único que haces es estirar el cuerpo, abres los ojos, respiras, o puedes hacer una mala completa, un mantra, regresas 3 minutos, ¿no? Intensos, 1 minuto, relajas la mente un poco y otros 3 minutos. Esto es muy bueno para los principiantes. Entonces haces 9 minutos más tus bloques de descanso, son 11 minutos y listo, con eso está perfecto, con 5 minutos o 10 minutos previos de una práctica de relajación. El cuerpo requiere estar sumamente relajado para entrar a la práctica. Si tú entras a tu casa corriendo del tráfico, dices, ay, no, qué estrés, no sé qué, me quiero sentar, sueltas, no, es que estuve 30 horas en el tráfico y tuve que ir al banco y pagué la lavadora, no sé qué, el gato, la comida, el niño, te sientes, ay, ahora sí voy a meditar. O sea, olvídate que logres acceder a algún samadhi, o sea, ni de broma, el cuerpo ni siquiera se va a quietar, que es la primera puerta. Entonces, lo que quieres es, entras, te haces una tacita de té calientita, pones un incienso, vas bajando la frecuencia, haces algunos movimientos en el cuerpo, estiras el cuerpo, haces un pranayama o unas prácticas de lung, ¿no? O sea, de respiraciones funcionales o la que tú quieras. Después entonces generas una intención, haces a lo mejor una pequeña oración, ya pasaron 10 minutos, ya te relajaste, si lo eliges, desde antes puedes echarte un baño de agua caliente y ya haces tu sprint de 9 minutos intensos. O si no haces, por ejemplo, los bloques que son cortados, lo que puedes hacer es, haces tu práctica, todo esto, relajación, ¿no? Y entonces cuando entras, haces tu práctica de mindfulness antes de tu práctica de meditación, es decir, siento todo mi cuerpo, empiezo a hacerme consciente de que estoy en este espacio, bla, 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 y literalmente haces 4 minutos, ¿vale? De concentración profunda, no más, ¿no? Los maestros son muy exigentes en eso. Si el maestro te dice 11 minutos de meditación, son 11 minutos de meditación, no más, no menos, porque la mente es muy frágil y entonces va a ser como tirar la taza que tiró el gato, ¿no? Y la va a romper. Entonces son 11 minutos y no más. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años completos la misma práctica. ¿Hace sentido? Eso es tener paciencia. La mente tiene que entrar en un proceso muy orgánico. Después de 2 años aumentamos, ¿no? Y entonces ya va a ser como que, ok, pero es de mucha calidad. O sea, cuando tú estás haciendo esta práctica, realmente estás diciendo, en este momento nada más existe y nada más importa que el crudo presente. Y en esos 4, 5, 11 minutos estás realmente haciendo comunión con el presente, ¿no? Y no necesitas más, con eso es perfecto. O sea, es perfecto, no necesitas más. Y es una súper buena meditación, pero requiere ser así, ¿no? O sea, requiere como relajar bien la mente. Es un poquito. Y quédense ahí en sus. Yo a los alumnos que tengo en la formación les dejo 15, 16 minutos, no más, durante un año completo. No más, porque se estresan mucho la mente, ¿no? Y ya después a lo mejor aumentas 20 si ya te sientes más cómodo. 20 durante un año, no intentes más. A lo mejor el fin de semana haces una más larga, no haces a lo mejor una puya, y eso está padre, pero tu práctica formal diaria requiere ser corta, pero de muy buena calidad, ¿no? Porque vivimos en una ciudad. Si estuviéramos, ¿no? En una vida laica, perdón, en una vida monástica, ok, pues sí, éntrale, pero tenemos una vida que es laica, que donde tenemos hijos, trabajo, familia, que salir, ¿no? Entonces, se prefiere hacer meditaciones cortas, intensas, ¿no? En donde realmente sí empecemos a percibir un poquito lo que es la naturaleza de la mente. No sé si contesté la pregunta. Me encanta, perfecto. Súper No, bien. súper claro y mágico, como siempre. Me encantó eso que dijiste del crudo presente. Fue como, no sé, me cayó así como. Sí, no, y sobre Porque todo esta parte de ir poquito a poquito, ¿no? También como, o sea, porque luego puede sonar muy abrumador. Es de, no, meditar no es para mí, 1 minutito, 2 minutitos, 3, y ahí le vas tanteando y me encantó esta parte de la tacita, la analogía y la paciencia, o sea,
La paciencia. Y Sí. hay prácticas y dependiendo, no sé, el camino espiritual en el que estés, ¿no? Hay caminos espirituales que tienen una fase que son de meseta, hay otros que tienen una fase que son escalonados, hay otros que tienen una fase. Meseta quiere decir que tú meditas, 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 no sientes, no ves cambios, no ves cambios, y así de repente subes, y otra vez es flat tu desarrollo, y otra vez subes, ¿no? Hay otros caminos que son un tipo o algunas prácticas meditativas que dices como te las manda el profesor y es como, ¿y esto qué? O sea, solamente Anapanasati 2 años, sí, pero estas prácticas, algunas son no en fase meseta, pero otras que tienen una fase que son como un giro exponencial, ¿no? En donde estás desarrollo, desarrollo, nada, flat, 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 y de repente sube, ¿vale? Y otra vez, ¿no? O hace unos brincos, o a veces son escalonados, flat, sube, flat, sube, flat, sube, y así van, ¿no? Y hay otros que simplemente es una pendiente que es continua, y hay unas prácticas que son así, que son muy continuas, en donde no hay fases como la meseta planas, pero son mucho más intensas, ¿no? Entonces, pero tienes que como diríamos, tener esa paciencia en donde a lo mejor ahorita no estás viendo ese cambio, pero estás a lo mejor en la fase en la que está la meseta, pero va a subir en algún momento y sube mucho, ¿no? O sea, de repente ves como, wow, ¿qué pasó? Hice como un brinco, o sea, ¿qué fue, no? Actualización, un upgrade. Sí, haces como exactamente como un update, ¿no? Y eso pasa, tienen distintas como gráficas, algunos tipos de meditaciones que hacemos. Entonces, si de repente los que nos están escuchando no sientes, ¿no? No pasa nada. En algún momento vas a llegar a ese punto, ¿no? En el que va a ser una subida, ¿no? Una subidita. Uh-huh. Bueno, pues al final hay muchas actividades que nos pueden permitir generar un estado meditativo y de contemplación. Las artes, lo sensible, todo lo que nos permite estar en este crudo presente. Pero me encanta como meditación, ¿no? Porque al final lo único que existe es este crudo presente. Y mientras no estemos aquí, pues más se requiere de la meditación. Sí, sí, totalmente. Creo que para lo que es clarividencia y acceder a esta mente intuitiva, para mí sí, la herramienta más importante es la meditación, que empiecen a ser conscientes de lo que están comiendo, lo que están, las personas que los rodean, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que están tomando, mejorar sobre todo el agua, eso ayuda muchísimo, no intoxicarlo tanto, eso ayuda mucho, o sea, nos da, no lo es todo, pero sí es una gran parte también, ¿no? Para que el canal, ¿no? O lo que es, lo llamamos canal, pero para los que no están, a lo mejor que son más como pragmáticos, es todo tu cuerpo electromagnético, ¿no? O sea, todo tu toroide y tu cuerpo electromagnético requiere estar muchísimo más fluido, más puro, ¿no? O sea, que esté realmente corriendo la electricidad y el magnetismo correctamente. Y eso sí sí influye, ¿no? O sea, las cosas que nos acercamos, que vemos, las personas, ¿no? El otro día estaba escuchando y lo voy a repetir, que ayer me entrevistaron también, y decía una persona, una maestra, tú eres el promedio de las 6 personas que te rodean, las personas más cercanas que te rodean. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, porque entonces yo soy el promedio de estas 6 cuatitas que veo todo el día. Entonces ahí te puedes empezar a dar cuenta, ¿no? De cómo es todo todo el condicionamiento que tienes dentro de ti, ¿no? Y eso es muy fácil. Yo les digo a las personas, cuando dejes de ver esas personas, eso quiere decir que ya saliste de ese sistema, ¿no? Y ahí pues para los que quieren, o sea, como desarrollar más su intuición, ve las 6 personas que están al lado de ti, esas te están dando toda la información de tu subconsciente y de tu inconsciente. Trabájalo, escríbelo y ponte a chambearla, esa tarea, ¿no? Y si te gusta el promedio y tu intuición te Ay, dice si que te gusta, ahí te te quedas. Quédate, está muy bien. Quédate. Ay, ya se nos supera, acabó el tiempo, pero hay una pregunta que normalmente hago cuando estoy en procesos, que se me hace poderosísima, que ¿Cuál es, es? ¿tienes la relación, el ingreso, la vida, todo que mereces? Pues no es ni Sí, bueno ni malo. Si te es una mentada de madre, en este caso, tienes las relaciones cercanas que mereces, ¿no? Y eso habla muchísimo de la primera reacción que yo digo, oye, ¿por qué? ¿No? O ¿qué siento cuando digo eso?
Se me hace como Sí. poderoso agregarlo, ¿no? Dentro de este ejercicio que nos mencionas de clarividencia y clarificación de todas nuestras áreas. Purificación. No, pero ahorita que estamos hablando de esto, a mí también me llegó como compartir esta parte de reconocer al otro como yo mismo también. Entonces, eso, o sea, también en el proceso de clarividencia, si te ves en el vacío y en el todo al mismo tiempo, eres el ojo que todo lo ve. Entonces, puedes, o sea, ver desde tu punto de vista, sí, pero también el punto de vista del otro, del otro y del otro. Y entonces, así tener casi que visión 360 grados y eso también abre tu visión. O sea, porque muchas veces estás como decíamos, ¿no? Pues este es mi punto de vista, es mi verdad, pero la del otro no, no, sí. O sea, él tiene su verdad y su punto de vista. Entonces, poder ampliar tu visión al escuchar, entender e integrar tanto en tus Total. relaciones y tu círculo, es como, ¿no? O sea, ahorita me llegó, es como, claro, o sea, abre tu visión y empieza a dar claridad en cuanto al espejeo, cuando lo trabajas, lo haces consciente, como tú bien lo dijiste, Caro, y siento que ese trabajo con los otros, pero el Sí, uno, perdón. y tarán, y ese fue un sí del cielo No, también. totalmente, sí, o sea, porque nos podemos sesgar en nuestra propia información y te quedas en un loop, ¿no? Entonces, sí es bien, bien interesante escuchar todos los puntos de vista. De hecho, el más interesante escuchar es el que no te hace sentido, ¿no? El que dices, ay, no, ese es todo lo contrario al mío, escúchalo, ese pone atención, porque hay algo ahí hay que escuchar, hay una verdad ahí oculta que a lo mejor hay que atender, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, eso me gusta mucho. Me Ay, encanta, pues sí, ya se qué nos acabó padre. el programa, Ese sí. nos Ay, qué arruinó. padre. Estuvo padrísimo, estoy picadísima, Sí, sí. yo también, para otra vez, pero Caro, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus redes o qué curso estás dando. Sí, me pueden encontrar en carola.akashika en Instagram. ¿Cómo se dice? Mi página es water, like wisdom.com. Ahí está colgada la formación de meditaciones 100% en línea. Ahí la pueden comprar. Le estaba haciendo en vivo las clases, son como 10 masterclasses más todo, son 6 meses la formación, pero ahora ya va a ser 100% en línea, entonces ya no estar ahí y la pueden tomar cuando quieran. También está mi página que es carolaguzmanacevedo.com, ahí también tengo información, blog, algunos como masterclasses grabadas que pueden comprar, tengo varios cursos pequeños que pueden comprar, todo en línea, ¿no? Toda la información es online y ahí me pueden seguir, ahí posteo cosas en Instagram, cuando tengo tiempo lo subo, información, etcétera. Me pueden escribir para sesiones también. Y pues sí, como a lo mejor algo de consejo que yo les diría es, a mí algo que me ha funcionado mucho para la purificación del cuerpo es yoga tibetano, es algo que lo pueden googlear y buscar más información, es algo que les puede ayudar mucho o algún tipo de yoga, tai chi, lo que sea que esté purificando su cuerpo o prácticas de respiración. Aparte de la meditación es esencial para empezar a limpiar el cuerpo físico y el cuerpo energético, ¿no? Sobre todo el energético. Entonces, pues bueno, ahí les digo como un pequeño tipcito y pues ahí me pueden buscar en mis redes. En Facebook estoy igual, Carola Kashika. Gracias, Carito. Sí, pueden buscar Muchísimas gracias. en YouTube los 5 rituales tibetanos. Para empezar, son Ah, ejercicios ese que está bueno. están buenos. Sí, Súper. trabajar sobre los 5 pranas son súper interesantes. Sí, hay mucha info. Pueden buscar a Lama Tenzin Wangyal Rinpoche. Él es uno de los que, como líderes en yoga tibetano y tiene varias prácticas allí en YouTube. Están muy buenas. Y son sentados, no necesitas estar haciendo perro boca arriba, perro boca abajo. Entonces, yo creo que se adapta para todos. Es bueno para empezar. Aprovechen que es gratis. Exacto. Exacto, es gratis Aproveche la meditar. era de la comunicación y la red. Pues gracias, Carola. Muchísimas gracias, Liz, Gaby, gracias al espacio y gracias por, está padrísimo su programa en Universe. Muchas Gracias y gracias. compartan si les gustó por ahí para. Compartan. Bye, bye. Bye. Saludos en Latinoamérica, que ya empezamos.
Venga. Súper. Bye a Bye. todos.